Square 17 de Team Juami desde Chile y hoy vengo con un curso de Python en palabras muy simples. Vamos a hablar sobre este lenguaje que hablan muchas personas. La verdad es que yo encuentro que es un lenguaje maravilloso y en palabras muy simples es el lenguaje que recomiendo que aprendan por primera vez. O sea, si por primera vez van a aprender un lenguaje de programación, recomiendo mucho que aprendan con Python. La verdad es que en palabras muy simples es una forma fácil de aprender programación. No quiere decir que sea 100% fácil. No. Comparado a otros lenguajes es más fácil, pero igual puede hacer cosas que son muy complejas y que no tienen nada de facilidad. Pero eso con el tiempo. Así que primero que todo vamos a ir con una introducción, vamos a hacer la instalación, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí yo les tengo preparado el material. Y antes de ello, comentar que todos los videos de teoría van a quedar acá en el canal de YouTube, todos los videos prácticos en el canal de Odyssey. Recuerden seguirme a través de la plataforma de Kik, donde pienso seguir haciendo mis directos. Si les gusta mi contenido, me pueden apoyar con una donación a través de PayPal. También me pueden apoyar en mi canal de videojuegos llamado Gico Gamer y en el canal donde doy consejos para Chile y el mundo llamado Chile en Pelota. También recuerden que tengo todos mis cursos a la venta acá en Team Juami Academic, que son muchísimos cursos que van desde nivel básico hasta nivel avanzado. Los puedes ver de mejor manera o con mejor claridad acá en el Discord, cursos disponibles. Puedes ver todos los cursos que van desde los $5 hasta los $400. Pero lo mejor es que se puede pagar en cuotas, o sea, puedes pagar $5 mensuales o $10 mensuales como si fuese una suscripción para poder ir adquiriendo el curso que tú quieras. Así que ya con toda esta introducción, vamos a lo que nos interesa. Ahora, primero que todo, ustedes se preguntarán y dirán, oye, pero vamos a ver un curso de Python, yo también un curso de Python o lo he visto en otros lugares. Sí, sí es verdad, pero esta vez lo voy a explicar yo, ¿ya? Y yo nunca había enseñado un curso de Python. Y por el otro lado, yo me voy a enfocar en el hacking, ¿ya? Y aquí quiero que quede súper claro este punto. No es un curso de Python que en palabras sencillas va a tener un enfoque global o un enfoque laboral, sino que un enfoque que va a tener mayor objetividad en lo que es el ámbito ofensivo, el ámbito hacking, ¿ya? El ámbito de ciberseguridad. Así que vamos para allá. Pero antes de irnos al mundo del hacking, tenemos que aprender algunos conceptos básicos y primero que todo tenemos que instalar tenemos que instalar este sistema Python, ¿ya? Eh, para programar, ¿ya? Si es verdad que uno puede programar en un bloc de notas y con eso es suficiente. Va a haber muchas veces en las cuales vamos a tener que instalar un entorno, ¿ya? Para poder desarrollar en ese lenguaje de programación, ¿ya? Ya sea porque necesita compilar el lenguaje, ya, que en palabras sencillas es como convertir lo que tú escribiste en algo en un archivo que se pueda ejecutar, o hay algunos lenguajes que no necesitan compilarse, pero sí necesitan un entorno instalado para que pueda ejecutarse, ya, que entre comillas sería como la compilación pero en tiempo real, ya. Así que vamos para allá. Quiero dejar claro que todo lo vamos a trabajar en este momento en Linux, ¿ya? Lo vamos a trabajar en Linux. Yo estoy trabajando con el Kali Linux del 2023, eh, pero en cualquier otro Linux se podría trabajar, ¿ya? También se puede trabajar en Windows, pero yo voy a hacer todo el proceso en Linux, que quede claro eso, ¿ya? Pero eso no quita que lo puedas hacer como sea, en Windows o en Mac o en el sistema que quieras. Vamos un poquitito más allá. Dice, miren, acá lo que yo quiero transmitir como experiencia, ¿ya? Son algunos detalles que cuando tú vas a aprender un lenguaje de programación, son detalles que tú deberías comprender o entender que son diferencias importantes de este lenguaje ya a otros, ¿ya? ¿Y a qué voy con esto? ¿Ya?
Primero que todo, para los que ya me conocen, yo ya he programado en Python, ¿ya? En Python he desarrollado malware en Python y también he desarrollado herramientas de post-explotación o exploits o he desarrollado distintas cosas de automatización, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero nunca me dediqué a tomar un curso e ir aprendiendo paso a paso, ¿ya? Ahora, ¿por qué me salté todo esto? ¿Ya? Todo esto me lo salté porque cuando tú aprendes un lenguaje de programación, ¿ya? Con tan solo, por eso siempre digo, con tan solo aprender un solo lenguaje de programación, tú ya podrás aprender de muchos otros lenguajes de programación o de todos los lenguajes de programación de una manera más fácil, de una manera mucho más rápida, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya sabes los conceptos básicos, ya manejas cómo funciona una estructura, ya manejas lógica, etcétera, etcétera. Entonces, como ya manejas todo ese contexto global, ya entonces puedes tomar fácilmente cualquier otro lenguaje de programación. Y es lo que me pasó a mí. Tomé Python y empecé a programar al tiro porque ya comprendía muchos detalles. Pero ahora, lo más importante cuando vas a tomar un lenguaje de programación es entender qué tiene de diferente. O sea, si ya sabes un lenguaje de programación, entender qué tiene de diferente, ¿ya? Y qué es importante en este nuevo lenguaje de programación que vas a aprender, a diferencia del lenguaje que tú ya conoces, ¿ya? Eso es, pero sumamente importante, y es lo que voy a hablar ahora. Voy a hablar ahora acerca de que Python tiene unas versiones y qué significa que tenga versiones, etcétera, etcétera. Porque son cosas que no necesariamente lo encuentras en todos los lenguajes, pero son detalles que debes entender y que debes comprender y que no debes olvidar, ¿ya? Así que vamos para allá. Primero que todo, miren, mientras voy a ir explicando todo esto, voy a ir instalando el Python porque se demora. Primero vamos a actualizar los repositorios, ¿ya? Vamos. Yo estoy como root, así que no necesito escalar privilegio, pero ustedes tendrían que ponerle sudo o sudo su. Voy a actualizar los repositorios, ya mientras se actualizan los repositorios, luego vamos a instalar el Python, vamos a instalar Python 3. Y aquí viene un punto. Dice, en palabras muy simples, ¿qué es lo que vamos a aprender en esta hoja? Aprenderemos a instalar la versión 3 de Python, ¿ya? Y aquí ya viene un problema para mí, o una pregunta que yo haría. ¿Pero cómo? ¿Cómo me dices que vamos a aprender a instalar la versión 3? O sea, que hay más versiones de Python. O sea, debe estar la versión 2 y me imagino que también debe estar la versión 1. Pero si la última versión es la versión 3, no es lógico ya que trabaje con la última versión. ¿Para qué voy a trabajar con la versión antigua, con la 2 o con la 1? Sería tonto. Ya, acá no. Acá no es tonto trabajar con la versión 2, ¿ya? O con la versión 3, o con la 3.1 o con la 3.3, ¿ya? Esto sí va a ser un detalle muy importante que entender en Python, ¿ya? Vamos para allá. Dice, principalmente, ¿ya? Podríamos decir que existen dos versiones globalmente distintas y son la versión 2, ¿ya? Y la versión 3, ¿ya? Aquí hay que entender el primer punto, ¿ya? Que en Python vamos a tener dos versiones que son, en palabras sencillas, como dice acá al final, son muy distintas entre sí, ¿ya? Son muy diferentes y es más, no compatibilizan, no pueden trabajar juntas, ¿ya? Que quede claro eso. Por eso se creó la versión 2 y la versión 3, ¿ya? Con esto quiero decir que si algo quieres programarlo en Python, tienes que decidir, ¿voy a programarlo en la versión 2 o voy a programarlo en la versión 3? O para que con esto se utilice en la versión 2 o se utilice en la versión 3. ¿Se dan cuenta que ya estamos hablando de versiones que no necesariamente son compatibles y no necesariamente trabajan de la mano, sino que es como si estuviéramos hablando de dos lenguajes de programación distintos?
Python 2 es un lenguaje de programación y Python 3 es otro lenguaje de programación, entre comillas, ¿ya? Pero vamos a ir hablando más detalle. La versión de Python 2, o más conocida como la versión 2.7, también es muy conocida así, porque tengo entendido que esa es la última versión del Python 2. Y después está la versión de Python 3, que también tiene, le puse 3.x porque está en este momento hasta como la 3.11, ¿ya? Pero podrían ser varias. Ya, la versión de Python 2 y la versión de Python 3 quiero decir que son totalmente distintas, ¿ya? Y no es que lo podamos actualizar, ¿ya? No es que, y ahí viene el punto, no es que lo podamos actualizar de Python 2 a Python 3, no es tan simple, ¿ya? En realidad, no es compatible, ¿ya? Después vamos a hablar más detalles, pero por eso le estoy explicando esto primero porque es algo difícil. Dice, ¿por qué hay dos versiones? Sí, pues eso es lo primero que yo me pregunté. Yo dije, ¿pero por qué Python tiene dos versiones? Python 2 y Python 3. No significa que la 3 tenga todo de la versión 2. Y ahí fue mi primera pregunta. O sea, si a ti te dicen está Python 2 y Python 3, tú lo más lógico que vas a decir, voy a ocupar Python 3, ¿ya? ¿Por qué? Porque claramente Python 3 tiene incluido todo lo que tiene Python 2. Así que claramente con Python 3 ya tengo instalado tanto Python 2 como Python 3, ¿cierto? Porque sería la versión más actualizada. Pero eso no es así, ¿ya? Python 2 y Python 3, en palabras muy simples, actúan como dos lenguajes de programación distintos, ¿ya? Suena complicado, pero vamos a ir hablando más detalles. Dice, en la actualización de los lenguajes de programación se generan cambios que no permiten que se integren los códigos usados en versiones más antiguas, ¿ya? Aquí viene un punto súper importante, ¿ya? Cuando tú actualizas un, un Python 2 a un Python 3 o un lenguaje de programación a una nueva versión del lenguaje de programación, ¿ya? Puede que sí, puede que la actualices, mejores sus características manteniendo las características antiguas, pero hay veces que no es posible esto. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque en palabras sencillas, la estructura, ¿ya?, antigua no es compatible con la nueva tecnología, con esa evolución que vas a poner, por lo que significaría hacer un cambio muy gigante para que puedan compatibilizar, ¿ya? Es como decir, oye, yo podría en este computador que es del año, no sé, pues del año 2000, yo podría ponerle una tarjeta de video de las, ¿cómo se llama? De las tarjetas de video actual. eh, en palabras simples yo diría no, porque ese computador está muy antiguo para ponerle una tarjeta de video. Pero, si nosotros le modificamos la placa madre, le modificamos, empezamos a modificar todo, yo podría decir que sí le podríamos poner esa tarjeta de video. Entonces, pero al final va a ser un dolor de cabeza. Y es por eso que hay veces que para actualizar algo es mejor construirlo, entre comillas, desde cero, como algo nuevo, que tratar de ir modificando esto que está antiguo, ¿ya? Y es lo que pasó acá entre Python 2 y Python 3. Las actualizaciones de Python 3 no eran compatibles con Python 2, por lo que se construyó este Python 3 como una nueva versión totalmente paralela, ¿ya?, y separada de Python 2, ¿ya? Así que Python 3 y Python 2, como les digo, actúan como dos lenguajes de programación distintos. Dice, por lo que se debe crear versiones que actúan en palabras simples como un nuevo lenguaje de programación. Y hasta hay veces que ni siquiera llevan el mismo nombre del lenguaje y se separan como un lenguaje totalmente nuevo, ¿ya? Esto yo lo escuché hace poco, ¿ya? Hace bastante poco, si no me equivoco, fue con Perl, ¿ya? Que Perl fue actualizado hasta cierta versión, no me acuerdo qué versión, ya pongámosle que es la versión 6. Perl fue actualizado hasta la versión 6 y cuando iba a lanzar la versión 7,
como las actualizaciones no eran compatibles con el Perl antiguo, lo que se decidió fue crear un nuevo lenguaje, que no me acuerdo cómo se llama, pero imaginemos que se llamó Mariposa, ¿ya? Entonces se le llamó Mariposa, versión 1, siendo que era el mismo Perl actualizado a la versión 7, pero se le llamó Mariposa versión 1. ¿Por qué? Porque las actualizaciones, ya la tecnología iba a ser tan distinta a la antigua que no iban a ser compatibles. Entonces es por eso que sucedió acá en Python, actualizando desde la versión 2 a la versión 3, ya transformándolo en un nuevo lenguaje de programación. Ahora, si hay un punto importante, a diferencia de Perl, que evolucionó a una versión que no es, que no era compatible, déjenme mostrársela. Ya, perfecto, aquí lo encontré. Miren, Perl llegó hasta la versión 5 y cuando se iba a crear el Perl 6, en vez de llamarle Perl 6, se le llamó Raku. ¿Por qué? Porque, como les decía, las actualizaciones no eran compatibles como para ¿cómo se llama? Como para hacer una versión 6 de Perl. Y por eso se creó este nuevo lenguaje de programación llamado Raku. ¿Ya? Quiero que quede claro ese contexto. Y es, entre comillas, muy parecido a lo que estamos viendo acá en Python. ¿Ya? Cuando se creó la versión Python 3, la versión Python 3 era incompatible con la versión 2, por lo que se separó esta versión. Ahora, a diferencia de Perl y Raku cambiaron mucho en la estructura. O sea, yo diría que totalmente, por eso se generó un nuevo lenguaje de programación. En cambio acá entre Python 2 y Python 3 sí tienen semejanza, ¿ya? Ahora sí hay semejanza. Pocas, pero hay semejanza en la estructura principal. Por lo que si tú creas un programa muy simple, ¿ya? Un programa muy simple con Python 2 o Python 3, podrías ejecutarlo en las dos versiones, tanto en Python 2 como en Python 3, porque es muy simple. Pero ya cuando vas entrándote en algunos detallitos, hay algunos programas que te van a trabajar solamente en Python 2 o solamente en Python 3. ¿Ya? Quiero que quede claro ese detalle. Vamos más allá. Dice, esto no quita que también hay actualizaciones que no interfieren en lo que ya está desarrollado. ¿Ya? O sea, actualizaciones del lenguaje de programación que pueden ser compatibles. ¿Ya? Estas versiones, ejemplos serían las versiones, cuando se creó el Python 3, empezó Python 3.1, Python 3.2, 3.3, 3.4, bla, 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 bla. Todas esas son súper compatibles. Y la actualización contiene lo antiguo, ¿ya? Pero siempre manteniéndose dentro de la complejidad o la estructura del Python 3. Por el otro lado, Python 2 también fue avanzando en sus versiones, como Python 2.1, 2.2, 2.3, bla, 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 hasta el 2.7, ¿ya? Y también es una actualización que es totalmente compatible con la antigua, pero dentro de la estructura de Python 2, ¿ya? Ya hasta acá por lo menos han entendido lo más importante de Python. Entender que Python, a pesar de ser un lenguaje de programación, se divide en dos lenguajes de programación. Uno se llama Python 2 y el otro se llama Python 3 en sus diferentes versiones. 3.10, 2.5, ya 3.1, 2.1, ya. Lo importante es la base. Si la base es 2 o la base es 3, ¿ya? Importante detalle. Ya, ahora vamos a hablar más complicado. De a poquitito vamos complicando más todo esto. Dice, con todo esto quiero decir que las herramientas que generen en Python pueden ser para versión 2.x o 3.x. O sea, cuando tú generes un programa en Python, va a ser para la versión 2 o para la versión 3. Hay algunos que pueden funcionar en los dos, pero normalmente o funciona en uno o en el otro, de manera más estable. Y hasta en algunos casos más complejos, puede, y aquí viene una cosa que a mí me mató la cabeza, y hasta en algunos casos más complejos, puede que tu programa funcione en la versión 3
3.9 y en la versión 3.10 no funcione. Esto para mí se transformó en un dolor de cabeza. De verdad, de verdad, de verdad que esto tienen que saberlo y esto es súper, súper, súper importante. Si tú creas un programa o alguien creó un programa, ¿ya? Y tú tienes la versión 3.10 de Python y lo ejecutas, puede que no te funcione. Pero tú ocupas el Python 3.9, ¿ya? Y sí te funciona el programa, ¿ya? Pero tú dirías, pero si la base es la misma, es Python 3, los dos son Python 3, uno es 3.9 y el otro es 3.10. ¿Por qué no funciona en el otro? Porque igual se generan incompatibilidades. Entonces, con esto y en conclusión quiero decir que cada vez ya que vayas a ejecutar un programa escrito en Python, asegúrate de ocupar la versión exacta que utilizó el creador. Si el creador te dice yo ocupé la versión 3.5, tú ocupa la versión 3.5, no ocupes la versión 3.11 que tiene, la versión 3.9, la versión 3.1, no. Ocupa la versión que te da el fabricante, el creador, ¿ya? Para no tener problemas, ¿ya? Igual puedes hacer pruebas con otras versiones, sí, es verdad, pero trata de ocupar la versión que él te diga. Ahora, a todo esto debemos sumarle la complejidad de tener las librerías necesarias. Miren, todo esto se pone cada vez peor, Dios mío, pero ¿por qué? Ya, miren, ya hablamos de la complejidad que es ejecutar en una versión u otra, o Python 2 o Python 3. Y además dijimos que también es complicado porque a veces hay que ejecutarlo justo en una versión muy específica, como 3.9 o 2.5, no sé, ¿ya? Por ejemplo. Pero en la programación además hay otra cosa involucrada que es súper importante y se llaman librerías, ¿ya? Esto lo vamos a hablar después, ya con mayor detalle, pero las librerías en palabras sencillas son complementos, ¿ya? Es como trozos de código, ¿ya? Que vienen en archivos, ¿ya? Y que sirven como herramientas que utiliza tu lenguaje de programación para poder realizar las acciones que tú quieres, ¿ya? En palabras muy simples. Entonces, si ejemplo, tú quieres que no sé, imaginemos, tú quieres que el Python tome una línea y todas las líneas las transforme en letras mayúsculas, ¿ya? Tú en vez de crear un programa que construya todo eso en letras mayúsculas, tú buscas una librería que haga eso, o sea, un código que ya está escrito por alguien, que hace eso de convertir todas las letras en mayúsculas y tú en palabras simples escribes una línea y eso ya convierte todas las líneas, o sea, todas las letras en mayúsculas, ¿ya? Pero eso gracias a que dentro de esa librería, ya dentro de ese complemento, estaba esa opción de poder convertir todo en mayúsculas. Entonces, en muchos programas de Python y en realidad en muchos lenguajes de programación vamos a ocupar librerías externas, ¿ya? O también internas, ya que ya son nativas del propio lenguaje, que nos van a permitir realizar funcionalidades, ya, de una manera simple, sin necesidad de escribir tanto código, ya, que ya están hechas por otra persona. Entonces, además de ejecutar tu programa o en Python 2 o en Python 2 o en Python 3, también vas a tener que tener cuidado en tener instaladas las librerías antes de ejecutar tu programa, las librerías que necesite ese programa, ¿ya? Y aquí viene otro detalle más. Ay, ¿por qué voy a morir? Las librerías también tienen versiones. Entonces la librería puede tener la versión 1.0, 1.1, 1.2, no sé, 2.5, ¿ya? También vas a tener que tener instaladas las librerías en la versión. Miren, normalmente no es necesario que estén en la versión que pide el creador, ¿ya? Normalmente con que tengas instalada la librería
con la más actualizada, suficiente. Pero hay veces que son incompatibles y vas a tener que tener la librería en la versión exacta que pide el creador para que recién corra tu programa. Así que vamos sumándole problemas a esto, ¿ya? Si se dan cuenta, lo que estoy explicando acá ya no es solamente un lenguaje de programación, sino que estoy explicándole qué cosas se están encontrando dentro de este lenguaje de programación que se llama Python, que son diferentes a otros lenguajes, aunque este contexto que hemos hablado no necesariamente se aleja mucho a otros lenguajes de programación. Muchos lenguajes de programación también presentan estas mismas problemáticas, ¿ya? Solo que lo están aprendiendo en este momento con Python. Pero por eso que siempre digo, lo importante de aprender no es que aprendamos y digamos, cuando yo vea de color rosado voy a aplicar esto, porque dice la regla que si es rosado aplico esto. No, 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 sino que el aprendizaje que tú adquieres puedes aplicarlo en cualquier momento, ¿ya? Porque ya lo adquieres y puedes implementarlo, ¿ya? Como adecuándolo a tus necesidades. Vamos para allá. Ya, para no perder el tiempo, vamos a seguir con la instalación de Python mientras les explico la última parte. Ya se actualizaron los repositorios y ahora voy a instalar Python 3. Si se dan cuenta dice Python 3 porque estoy instalando Python 3, ¿ya? Si yo quisiera instalar Python 2, pongo Python 2. Listo. Voilà. Me dice que sí. Si quiero continuar, le digo que Y mayúscula, ¿ya? Yes. Y ahí procede con la instalación. Y ahora sigamos hablando algunos detalles más importantes. Estos yo siempre los pongo con diferentes asteriscos. Si le pongo un asterisco es una información simple. Si le pongo dos asteriscos es una información importante, ¿ya? Y si le pongo tres asteriscos significa que es una información que si la olvidas, tu programa no va a funcionar. O lo que estemos haciendo no va a funcionar, ¿ya? O sea, muy, pero muy, muy importante, ¿ya? Vamos a hablar de ello. Ya, vamos para acá. Dice, tres asteriscos, muy importante. Se recomienda siempre trabajar con la versión de Python exacta, con la que el creador generó la herramienta. Lo que yo les decía anteriormente, o sea, si el creador de la herramienta dijo que trabajó con la versión 3.9 de la herramienta de Python, ustedes trabajen con esa, con la 3.9, ¿ya? Igual pueden probar con otra, pero si les ven que les da un error, al tiro se cambian a la versión 3.9 y ahí deberían probar que no haya ningún error, ¿ya? Así que asegúrense que su entorno esté perfecto. Puedes tener más de una versión instalada en tu sistema Windows o Linux. Ya. Esto es una característica súper buena, en palabras simples, para trabajar con Python. Yo antes pensaba que cuando tú tenías Python instalado en tu computadora, ejemplo, si tenías la versión Python 2 y actualizabas, entre comillas, a la versión Python 3, ahora solamente tienes Python 3 y ya no tienes Python 2. No es así. Acá tú puedes tener la versión de Python 2 instalada y también puedes tener la versión de Python 3 instalada. Y si tienes la versión 3.9 instalada, también puedes tener la versión 3.10 instalada. Puedes tener las dos. Ahí ya tendrías tres Python. Python 2, Python 3.9, Python 3.10, también puedes tener Python 3.11, ¿ves? Entonces puedes tener múltiples versiones de Python instalada en tu computadora y ejecutar tus programas con el Python que tú quieras. Ejemplo, yo le puedo decir, quiero ejecutar ahora mi programa con Python 3.5. Después digo, quiero ejecutar mi programa con Python 3.7. Quiero ejecutar mi programa con Python 2.7. Y así. Puede ir cambiando. Así que eso lo encontré demasiado bueno. Igual enredado, ¿ya? Porque encuentro que es un dolor de cabeza trabajar así, pero tras todo ello es bueno. Vamos para allá. Las librerías, ¿ya? Tres asteriscos muy importantes. Las librerías se instalan para Python 2.x o para 3.x. Esto lo aprendí
hace poco, no sé, entre comillas yo diría que hace poco, pero la verdad es que me costó mucho. ¿Por qué? Porque en su momento yo cuando iba a utilizar una herramienta, ¿ya? Instalaba las librerías de la herramienta, ¿ya? O sea que voy a instalar esa herramienta, tomo cuáles son las librerías que necesita y las instalo, ¿ya? Y yo le ponía pip install y la librería perro, y listo, me instalaba la librería perro. Pero ¿qué pasa? ¿Ya? Aquí hay una cosa súper importante, y es que si tú, ¿ya? Y aquí, esto me voló la cabeza. Si tú instalas la librería perro en Python 3.9, ¿ya? Eso no quiere decir que la librería se instaló en el Python 3.10, ¿ya? Ni en el 2.7, ¿ya? Si tú vas a instalar la librería perro, vas a tener que instalarla en cada versión de Python que tú quieras, ¿ya? De lo contrario, no se va a instalar en esa versión, y cuando tú ejecutes esa versión de Python, ¿ya? Que no tiene instalada la librería, pero si la instalaste en otra versión de Python, y de igual forma te va a decir, oye, falta la librería. Y tú dices, pero si yo ya se la instalé. No, no, no. Lo que pasa es que la instalaste en la versión 3.11 de Python y falta que la instales en la versión 3.9 de Python. Y uno dice, Dios mío, ya voy a instalarla para allá, ¿ya? Eso para mí fue un descubrimiento muy, pero muy grande, que nunca me imaginé que el sistema funcionara así, ¿ya? Lo encuentro un dolor de cabeza, pero es así. Vamos para allá. Ya que hicimos el proceso de instalación, súper simple, ¿ya? Vamos a revisar que esté la versión de Python instalada. Y miren, yo puse Python 3 version y me dice que tengo instalada la versión 3.11.9. Al último número no le demos mayor atención, ya yo diría que el segundo número y el primero son los números más importantes respecto a la versión, ¿ya? Estamos en la versión de Python 3.11. Así está la versión 3.10, la versión 3.5, la versión 3.1, ¿ya? Pero nosotros también tenemos Python 2, por cierto, ¿ya? Python 2 también lo tenemos instalado. Y miren, ¿ven? ¿Se dan cuenta que tenemos dos versiones de Python instaladas? Tenemos la 3.11 y tenemos la 2.7. Las dos están instaladas en el mismo equipo y conviven y funcionan sin problema la una con la otra, porque son totalmente, en palabras simples, lenguajes diferentes. Se podría decir que lenguajes de programación diferentes, parecidos pero diferentes, distintos, ¿ya? Quiero que quede claro ese detalle. También, si yo pongo Python, solamente sin poner la versión, esto también es súper importante que comprender. Cuando tú le escribes Python y no le pones ningún número, ni 2 ni 3, te va a indicar cuál es tu versión por default. O sea, cuando algo se ejecute en Python solo, así como Python nomás, sin indicarle 2, 3, ya nada, siempre se va a ejecutar por default en el 3.11. ¿Por qué? Porque esa es la versión más actual que tienes y la que estaría configurada por default, ¿ya? Quiero que quede claro ese detalle, pero en este caso tenemos instaladas estas dos, ¿ya? Perfecto. Ahora, ya habiendo entendido todas las complejidades, creo que empezamos al tiro muy difícil explicando cómo funciona Python, porque de verdad que todos esos detalles debería haberlos dejado mejor para el final, pero quise explicarlo porque encuentro que es súper importante. Ahora, todas nuestras pruebas, ya todo nuestro funcionamiento en este momento lo vamos a ejecutar en ¿cómo se llama? Lo vamos a ejecutar en Python 3, ¿ya? Quiero que quede claro eso, pero no obstante,
quiero también aclarar que como vamos a hacer programas simples, estos pueden funcionar tanto en Python 3 como Python 2, pero nosotros vamos a trabajar todo el tiempo en Python 3. Y cuando vaya a trabajar en Python 2, si es que lo hago, les voy a mencionar en ese momento. Ahora voy a ocupar Python 2, ¿ya? Pero todo debería ser ejecutado en Python 3. Vamos para allá. Ya, vamos a ver el primer ejemplo, que en realidad es lo más clásico de todo, que es el típico hola mundo, ¿ya? Que yo le llamo hola perro. ¿Ya? Ahorita ustedes saben que yo siempre a todo le pongo perro. El ejemplo más clásico en todo lenguaje de programación, imprimir un lenguaje en la terminal. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. No imprimirlo en la interfaz gráfica, sino que en la terminal. Vamos a... Ya miren, déjenme copiar esto. Esto es lo que vamos a ocupar. Voy a abrir un editor de texto y voy a pegar esto. Y ahí se los voy a explicar. Ya, primero que todo, esta línea que aparece acá arriba, esta línea en palabras muy simples no es necesaria. Y eso es lo primero que quiero que sepan. Esa línea no es necesaria, muchas personas la ponen, pero realmente no se necesita. ¿Ya? ¿Por qué? Esta línea está diciendo que cuando se ejecute este programa, este archivo, que le vamos a poner al tiro un nombre, le vamos a llamar al tiro hola perro. En el escritorio lo voy a guardar como hola-perro.py de py. ¿Ya? Acá está el archivo. Cuando se ejecute este archivo, ¿ya? Dice ejecútalo con Python 3. Eso es lo que está diciendo, ¿ya? Esto, como les digo, es una línea que no es necesaria, pero sí la encuentro muy útil, ¿ya? Especialmente por un detalle. Si ustedes abren el archivo y ven que acá dice Python 3, ejecútenlo con Python 3. Listo, simple. Y si ustedes ven que acá dice Python 2, ejecútenlo con Python 2. Listo. ¿Ya? Es como la parte más importante de esa línea, ¿ya? De comprender. Ahora, ¿cómo se ejecuta un programa? Cuando tú quieres ejecutar un programa, vamos a ir al escritorio. Cuando tú quieres ejecutar un programa, en este caso, ejemplo, el holaperro.py, yo podría ejecutarlo con Python, ¿ya? Pero, ¿con qué Python lo ejecuto? ¿Con Python 2 o con Python 3? En este caso dice Python 3, así que debería ejecutarlo con Python 3, ¿ya? Python 3, y debería ejecutarlo con su nombre, holaperro.py. ¿Ven? Y ahí ya lo ejecutamos. Y miren, nos está imprimiendo, después podemos hablar, pero esta línea imprime ese mensaje. Pero si se dan cuenta, lo que pasó acá fue que con Python 3 ejecutamos el programa, el archivo. Si tú quieres ejecutarlo con Python 2, le indicas Python 2, quiero ejecutar este programa y listo, ¿ya? En este caso, como es un programa simple, se puede ejecutar tanto con Python 3 como con Python 2, pero hay programas que, como son más complejos, si lo llega a ejecutar en el Python que no corresponde, no va a funcionar bien, ¿ya? Puede que una parte funcione bien y otra parte no, pero va a tener inestabilidad, ¿ya? O puede romperse totalmente y no ejecutarse para nada. Ya. Pero había otra cosa. En Linux hay una cosa súper importante. Normalmente cuando nosotros queremos ejecutar un programa, ¿ya? Nosotros le indicamos / y le indicamos el archivo. Quiero ejecutar hola perro, ¿ya? Hola perro. .py, ¿ya? Con / nosotros le estamos diciendo al tiro, ejecuta ese programa, ¿ya? De manera, en palabras sencillas, es como de manera nativa o mediante, entre comillas, tu sistema operativo, el Linux, le estamos diciendo ejecuta el programa, ¿ya? Si yo trato de ejecutarla, primero me dice permiso denegado, no puedes ejecutar este programa porque no tiene permisos de ejecución, ¿ya? En ese caso tendríamos que darle
permiso de ejecución con chmod más x y le diríamos quiero darle permiso de ejecución a holaperro.py. Ahora vamos a darnos cuenta que está de color calipso, o sea, tiene privilegios de ejecución, y ahora ya podríamos ejecutarlo. Y miren, y muestra el mismo resultado. Ahora ustedes se preguntarán, pero ¿cómo supo esta ejecución que tenía que ejecutarlo mediante Python 3? Esa es la primera línea. Si yo le pongo punto slash, ya, yo le estoy diciendo ejecútalo. El Linux va a entrar dentro del archivo, va a decir cómo lo ejecuto, va a ver la primera línea y dice, ah, mira, tengo que ejecutarlo con Python 3. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a tomar la línea Python 3 y va a ejecutar el archivo. Y ahí va a obtener ese resultado. ¿Ven? Si yo le hubiera puesto Python 2, con el punto slash se hubiera ejecutado con Python 2, ¿ya? O con el Python que ahí se establezca. Y voilà, ya tenemos la ejecución de nuestro programa, ya sea de manera directa con el punto slash o escribiéndole Python 3. Voy a ocupar mucho la ejecución con punto slash, ¿ya? Pero sinceramente yo diría que es mejor ejecutarlo así. Python 3 y el nombre, o Python 2 y el nombre, ¿ya? Porque así se aseguran de que lo estén ejecutando con el Python que ustedes quieren, ¿ya? Eso, importantísimo. Ahora, y acá lo que ven es una línea, ¿ya? Este de acá es un comentario, ¿ya? Un comentario, o sea, una línea, cuando empieza con este signo gato, significa que esa línea está comentada, significa que esa línea no va a ser parte del código, que no se va a procesar, ¿ya? Es solamente un comentario del programador. Y yo le puse ahí imprimir un mensaje en la terminal, ¿ya? Para saber que de la siguiente línea eso es lo que hace. Imprimo un mensaje en la terminal. Print para imprimir el mensaje. ¿Qué mensaje? Hola perro. Y lo puse entre comillas, para que se sepa que ese es el mensaje que se quiere imprimir como un string, como un texto. Si no lo pones entre comillas va a dar error, por cierto. Ya, entonces, por eso que acá todo el rato se imprimió en pantalla hola perro. Listo. Nada más simple que eso. Vamos avanzando. Ahora voy a avanzar un poco más rápido, ya. Así que si en algún momento se quedan atrás, me preguntan. Ya, perfecto. Ya vimos lo que era imprimir un mensaje. Ahora vamos a ver lo que es concatenar. ¿Ya? Concatenar, en palabras simples, es unir, ¿ya? Eso significa concatenar. ¿Y qué significa eso? Que vas a unir dos cosas. En este caso, ¿qué cosas vamos a unir? Vamos a unir dos frases, o mejor dicho, una frase, la frase hola perro, junto con la palabra gato. O sea, se va a unir con este más. Ahora, la primera palabra yo la puse con comillas simple, ¿ya? Palabra entre comillas, porque una frase. La primera frase la puse entre comillas simple. Y la segunda palabra, o la palabra gato, la puse entre comillas doble. Puedes ponerla con cualquiera de los dos, o con comillas simple o con comillas doble, ¿ya? Quiero que quede claro que se pueden utilizar cualquiera de las dos sin problema, por eso la ocupé. Ahora, ¿ya? Ustedes van a pensar que se va a escribir hola perro, espacio, gato, pero no. Miren, vamos a ver cómo queda. Voy a guardar y voy a ejecutar. Se puso hola perro y junto al perro al tiro se puso el gato sin ningún espacio. ¿Por qué? Porque acá, miren, al terminar perro no le pusimos ningún espacio. Y al comenzar gato tampoco le pusimos ningún espacio, por lo que no hay ningún espacio. Si yo agrego un espacio, ejemplo, acá en gato, ahí hay un espacio, ese espacio va a ir antes de el perro. Y ahí ya va a quedar con un espacio. Miren, ejecutemos. Ahora ya quedó con un espacio. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Porque yo le puse el espacio acá, ¿ya? O también lo podría haber puesto acá, al final de la O, ¿ya? En cualquier lugar, pero es lo mismo. Vamos para allá. Ahora vamos a hablar sobre el salto de línea. Que esto en palabras sencillas es que cuando se escribe una palabra, la siguiente palabra se escriba abajo. Y así la palabra abajo, y la palabra abajo, y así sucesivamente. Vamos a ver ese ejemplo.
a ver, ya. Así como lo voy a mostrar. Voy a borrar todo eso. Mira, salto de línea es lo que vamos a ver acá. Vamos a poner la línea 1, que está en este print. Una cosa súper importante de los print es que un print ya tiene incluido un salto de línea dentro de sí mismo, o sea, de manera intrínseca, ¿ya? O sea, cada vez que tú escribas un print, se va a hacer un salto de línea. Luego se va a escribir la siguiente línea. En este caso, print /n. /n significa salto de línea, ¿ya? Por lo que, imagínate, si ya el print tiene un salto de línea y adentro ponemos un salto de línea, significa que hay un salto de línea por el print y otro salto de línea por el n, ¿ya? Y después de este primer print también hay un salto de línea, porque se va a escribir línea 1, salto de línea, porque un print siempre tiene un salto de línea. Después se va a escribir el salto de línea del print y después se va a escribir este salto de línea. Se dan cuenta que acá hay, en palabras sencillas, acá hay dos saltos de línea juntos, uno que incluye el print y otro que lo escribimos acá. Vamos a ejecutarlo para que se den cuenta. Miren, se escribió la línea 1. La línea 1, como está en un print, ya tiene un salto de línea. Eso significa que después de la línea 1 se salta a la siguiente línea, que sería esta de abajo. En esta línea de abajo se va a ejecutar lo que está dentro, que es un salto de línea, por lo que de acá se va a saltar a esta línea de acá. Y esta línea de acá, como hay un print, se va a saltar la línea porque el print siempre incluye un salto de línea. Así que de acá se va a saltar a la línea de acá, línea 2. Y ahí recién se va a escribir línea 2. Y como es un print, se hace un salto de línea. De la línea 2 vamos a saltar hasta esta línea, donde se va a escribir línea 3. Y mira, la línea 3 se concatena con un salto de línea. O sea, dice, escribe línea 3, luego salta una línea y escribe línea 4. Por eso que línea 3, después salta la línea hasta la línea 4 y ahí recién escribe línea 4. ¿Ven? ¿Por qué? Porque hay un salto de línea entre la línea 3 y la línea 4. ¿Ven? Entonces, hay que entender todos esos detallitos que pueden parecer muy simples, sí, es verdad, son muy simples, pero hay que entender el contexto porque el computador ya establece, o mejor dicho, ejecuta cada una de las reglas tal como tú las hayas establecido, ¿ya? Si tú estableces una regla de más, el computador la va a ejecutar sí o sí. No es que el computador va a decir, oye, este salto de línea es innecesario, no lo voy a ejecutar. No. El computador va a ejecutar lo que tú escribas, ¿ya? Y en el orden que tú lo escribas. Ya va a respetar toda tu regla. Vamos para allá. Ya que aprendimos eso, en hola perro, salto de línea, etcétera, etcétera, ahora vamos a aprender acerca de matemática. Ya ahora vamos a ir avanzando más rápido porque claramente ya comprendemos los conceptos principales. Veremos algunas de las operaciones matemáticas más comunes. Ya vamos a ver operaciones matemáticas muy simples. Ustedes dirán, pero ¿para qué vamos a ver matemáticas? En algunos casos es necesario verlo, ¿ya? Ya que hay algunos procedimientos en los cuales, ejemplo, que pueden parecer muy lógicos, pero nosotros debemos hacer cálculos para poder determinar cosas. Por ejemplo, si tú quisieras saber cuál es, no sé, cuál es la foto que tiene más me gusta, entonces tú tendrías que decir en la base de datos, ver cuáles son todos los me gustas de cada foto, ¿ya? Y determinar cuál es la foto que tiene más me gustas que las otras, o sea, que en palabras simples sea mayor que todas las demás, que todos los demás me gustan, ¿ya? Pero para eso va a tener que sumar primero todos los me gustas que tiene una foto, ¿ya? De todas las personas, etcétera, etcétera. Entonces, vamos haciendo operaciones matemáticas en cosas que se ven muy lógicas, pero vamos a ir realizando. Vamos a ir sacando porcentaje, queremos sacar la mitad,
por eso vamos a dividir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Distintos factores. No quiero entrar en mayores detalles, pero eso se va viendo en la práctica. Vamos a ir viendo las operaciones súper rápidamente porque no encuentro necesario perder el tiempo en ello. O perder tanto tiempo. Print 5 más 5. ¿Qué se va a hacer? Se va a sumar el 5 más el 5 y se va a imprimir el resultado, que sería 10. Listo. Voilà. Pero qué simple. Acá hay una resta. 15 menos... Ah, no, era una resta. 15 menos 5 va a dar 10. Déjenme corregirlo al tiro acá. Quería justo que también me diera el número 10, ¿ya? 15 menos 5 es 10. Después, una multiplicación, ¿ya? La multiplicación se hace con el signo de asterisco. 2 por 5 va a dar 10, así que nuevamente vamos a imprimir un número 10. Una división, ¿ya? Aquí ya la división se pone un poquitito más complicada, porque una división debemos establecer si se va a hacer con decimales o sin decimales, ¿ya? Ejemplo, vamos a poner el 100 dividido en 10. El 100 dividido en 10 es súper simple porque el resultado es un entero, o sea, 100 dividido en 10 es 10. Así que es un entero, no tiene ningún decimal. Pero ¿qué pasa con las divisiones que sí generan decimales? Cuando las divisiones generan decimales, nosotros podemos decirle, quiero poner la división con decimales, ¿ya? O sin decimales, o sea, solamente el número entero. El 5 dividido en 2, ¿ya? Y el 5 dividido en 2, ¿ya? Este dividido significa, con un dividido significa con decimales. Y así, dividido significa no quiero decimales, quiero dejar solamente el número entero, ¿ya? Pero acá hay un detalle importante. Nosotros acostumbramos a aproximar. Ejemplo, si vemos un número que dice 2,7, nosotros decimos, 2,7 eso es 3. 2,9 eso es 3, porque lo aproximamos. 2,8 aproximado, eso es 3, ¿ya? O 2,1 eso es 2, lo aproximamos a 2, ¿ya? Pero acá no. Quiero dejar claro que cuando, ejemplo, en esto que estamos viendo en este momento, de dejar sin decimales, esto no va a aproximar nunca, ¿ya? Lo que va a hacer es dejar solamente el número entero. Si dice 2,9 va a dejar 2, ¿ya? No va a dejar 3, ¿ya? Va a dejar 2 porque solamente va a dejar el número entero. Vamos a ir viendo el resultado. Pues miren, veamos al tiro el resultado porque si no nos vamos a confundir. Voy a grabar y voy a ejecutar. Miren, 5 más 5, 10. 15 menos 5, 10. 2 por 5, 10. 100 dividido en 10, 10. Nos dio con decimales 10.0 porque es una división exacta. Pero en cambio, ejemplo, acá en el 5 dividido en 2, este de acá nos dice que es 2.5, ¿ya? 2,5. O sea, está mostrando la división con decimales. Y si tuviera más decimales, los va a mostrar, ¿ya? Hasta cierta cantidad, ¿ya? Pero va a mostrarlo. En cambio, acá yo le dije, quiero que dividas, pero solamente muéstrame el número entero. Entonces, en vez de mostrarme 2,5, me puso 2. No lo aproxima, solamente deja el número entero, 2. Vamos al siguiente punto. Exponente, o sea, 2 elevado a 3. ¿Ya? Eso es lo que vamos a poner. 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 sería 8. ¿Ya? Porque sería 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. ¿Ven? El resultado es 2 elevado a 3, 8. Y se pone con asterisco, asterisco. Y vamos allá a terminar con esto. El módulo, ¿ya? ¿Qué hice? El módulo es algo súper importante, ¿ya?
Déjenme ponerlo acá. El módulo se pone con un porcentaje, ¿ya? ¿Y qué significa el módulo? El módulo se utiliza muchas veces ya en la programación. Significa que es como poner 7 dividido en 3, ¿ya? Es como lo mismo. Pero ¿qué significa 7 dividido en 3? 7 dividido en 3, y es lo que puse acá. Déjenme ponerlo acá para que lo puedan ver. 7 dividido en 3, ¿ya? Significa que 3 por cuánto me da 7. Yo digo 3 por 2 es lo más cercano. 3 por 2 me da 6. Porque 3 por 3 me da 9, ya me paso. No. 3 por 2 me da 6. Y después yo digo 6, ¿ya? Y 7 menos los 6 que me dio acá, digo 7 menos 6, ¿cuánto me da? El resto, 1. Entonces me sobra 1. Ese 1 que te sobra es el módulo. A eso se le llama módulo, ¿ya? Esto puede parecer muy inútil en estos momentos, ¿ya? Pero hay momentos en los cuales el módulo te puede servir para tomar decisiones lógicas, ¿ya? No voy a entrar en mayores detalles, pero por eso digo, hay veces en los cuales nosotros para aplicar condiciones vamos a tener que utilizar matemática, ¿ya? Y de esa manera vamos a poder tomar decisiones programadas, ¿ya? A nivel de código. Déjenme ejecutarlo para mostrarles. El módulo de 7 dividido en 3 es 1, ¿ven? El resto. Vamos al siguiente. Ah, no, acá ya termina todo. Dice, parece todo muy simple, ya que este lenguaje puede manejar string y números con facilidad, sin tener que especificar tipos de datos y otros detalles, ¿ya? Eso era una cosa muy importante que quería darles a entender. Este lenguaje de programación yo lo recomiendo mucho para empezar con un lenguaje. O sea, si quieres iniciar con un lenguaje, aprender con este lenguaje yo encuentro que es lo mejor que podrías hacer en la vida. ¿Por qué? Porque es un lenguaje simple, es un lenguaje que no te pone tantos detalles que debes comprender para poder programar, ¿ya? Porque hay otros lenguajes en los cuales, ejemplo, si manejaras números, tendrías que establecer que los tipos de datos son números. Y si manejas letras o texto, vas a tener que establecer que los tipos de datos son texto. O establecer que los tipos de datos son números enteros o son números decimales. Entonces, acá Python todo te lo hace mucho más fácil y no tienes que especificar nada de eso, sino que Python lo interpreta y lo automatiza y lo maneja sin problema, sin necesidad de pedirte tantos detalles. Por eso que encuentro que Python es un excelente lenguaje porque puede hacerte la vida más fácil y además puede hacer eh, que puedas crear programas muy complejos, ¿ya? Así que es un programa muy versátil para distintas personas con distintos objetivos en el ámbito de programación, ¿ya? Pero por eso siempre digo, aprender lenguajes de programación, primero que todo, sí es importante aprender un lenguaje de programación porque te va a ayudar a entender cómo funcionan las computadoras, ya que eso es lo que la gente no entiende. Creen que las computadoras son cajas mágicas, que tú le echas algo y sale algo como de la nada, ¿ya? Me acuerdo mucho en su momento que me decían así como, pero si yo quiero algo simple, yo solamente quiero un programa que almacene los datos y que me entregue los resultados. Y yo le decía, pero es que para programar eso no es tan simple como decirle al computador, oye, quiero que ingresar esto y quiero que me dé este resultado. No, no, no. Tienes que escribirle mucho código para que haga esas cosas, ¿ya? Y esos códigos no son tan simples de escribir. Entonces, la gente cree que programar es algo muy simple. Es como cuando tú le dices a alguien, oye, ¿me puedes preparar unos huevos? ¿Ya? Unos huevos revueltos. Decirle eso a una persona es súper simple. Normalmente tú le dices eso a una persona y esa persona va a entenderlo y lo va a hacer. Y va a hacer un huevo revuelto. Pero si tú dices a una computadora, imagínate tienes un brazo robot y tú le vas a decir, oye, quiero programar ese brazo robot para que prepare unos huevos revueltos,
explicárselo va a ser lo más difícil de la vida, ¿ya? Porque una computadora no entiende así como un ser humano. Un ser humano tú le puedes dar pocas instrucciones y ya va a entender. Una computadora tú le tienes que dar muchas instrucciones para que pueda entender una, una acción muy fácil, muy sencilla, ¿ya? Así que con eso quiero finalizar. Me voy a quedar con ustedes en el directo. Voy a finalizar la grabación, pero me quedo con ustedes en el directo por si tienen alguna pregunta me la pueden escribir. Así que vamos a seguir con esto del lenguaje, ya, pero en la siguiente clase. Espero les haya gustado y nos vemos en la siguiente clase de Python. Vamos a ir complicando cada vez más. Bye bye y happy hacking.